Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su podcast. Por aquí su fiel servidor, mi nombre es Daniel, junto a mi esposa. Mi nombre es Débora y bienvenidos a este canal. Y bueno, de hecho, en el podcast anterior estábamos tocando un tema bastante controversial. Si es que no lo has visto, te vamos a dejar por aquí una tarjeta relacionado a estos espíritus, estos entes que a todos, creo, Débora, ¿no? Les ha pasado. Sí, a la gran Sí, mayoría. y que es bastante común esta presión en el pecho y que no puedes respirar, no puedes moverte, etcétera, etcétera. Si te parece atractivo, si te parece curioso, date una vuelta por el canal y puedes chequear ahí el podcast completo. Y bien, el día de hoy vamos a hablar un tema bastante abierto, la verdad, y como nosotros siempre recalcamos en este canal, en este podcast, son temas netamente personales, son nuestra perspectiva, nuestra opinión, nuestro comentario. No queremos imponer absolutamente nada acerca de religiones, de cristianismo, de doctrinas, de hábitos, etcétera, etcétera. Simplemente es nuestra postura como un matrimonio, como una pareja que ya tenemos quizás unos años de casados y podemos dar este testimonio a muchas personas, a muchos jóvenes que quizás están pasando por lo mismo y no tienen esta experiencia que trae los años. Si siempre le decía y siempre le menciono a mi esposa que los años no vienen solos, vienen con mucha experiencia, muchos malos ratos, muchos tragos amargos, muchas victorias, etcétera, etcétera. Y bueno, partiendo en un tema genérico, muchas veces nosotros no creemos en algo, o de hecho buscamos creer en algo, inventamos creer en algo y es aquí donde te confundes, ¿no? Te confundes y llegas a un punto de que me voy para esta religión, esta de aquí no, por aquí no me gusta cómo se visten, por aquí no me gusta cómo me tratan, por aquí me engañan, me siento engañado y a las finales sales totalmente decepcionado, defraudado de un Dios que tú piensas que es el correcto. Entonces, aquí vamos a tratar dos testimonios, claro, el mío y el de mi esposa, y que se resume en que ¿por qué crees en Dios? A qué punto llegaste tú para que puedas creer en algo que no ves? Porque dice la palabra de Dios que la fe es algo que tú no puedes ver, pero tú puedes sentir. Entonces, Débora, ¿tú en qué momento, en qué punto de tu vida o cómo es que tú te das cuenta, te cuestionaste, hiciste algunas preguntas relacionadas a por qué creo en Dios, por qué, o sea, mis padres me obligaron quizás a ir a la iglesia, no sé, por ahí alguna amistad, algún compañero, alguna pareja, porque siempre Dios llega eh, por varias vías, ¿no? A veces quizás una pareja, un enamorado, un primo, un tío, un amigo, pero la pregunta es, ¿cómo tú sabes que es real? ¿Cómo tú llegas a conocer que estás en el camino correcto y por qué no eres mormón, por qué no eres testigo de Jehová o por qué no eres musulmán, etcétera? ¿A qué punto o en qué punto, mejor dicho, tú llegaste a la conclusión de que estabas en la línea correcta? ¿Y cómo fue tu proceso al momento de enterarte de que existía un Dios o que quizás tu mamá, tu papá, tus padres te hablaron o te obligaron, como bien mencionaba, a ir a la iglesia? Primero nos remontamos para empezar con esta historia que les quiero comentar acerca un poco de lo que yo pasé. Nos remontamos hace unos poquitos años atrás, cuando yo era niña. Yo nací en un hogar cristiano evangélico. Con mis padres asistían regularmente a la iglesia todos los domingos junto a toda mi familia. Uh-huh. Entonces era como que yo crecí en ese ambiente, ¿no? Claro. De padres que siempre iban a la iglesia, participaban mucho allí. Estamos, discúlpame, hablando netamente de una doctrina evangélica, una doctrina cristiana, Sí, ¿cierto? Para que cristiana nuestros amigos... evangélica, cristiana Perfecto. evangélica. Entonces yo crecí en ese entorno, con esas enseñanzas, me llevaban a la iglesia. Cuando era niña, pues era como que una rutina, ¿no? Era como una costumbre. Ya es domingo, vamos a la iglesia, o que los hermanos vienen para acá, o nosotros vamos a la casa de los hermanos, Uh-huh. como suelen ser las reuniones evangélicas en este caso, ¿no? Y la verdad, yo conocí al Señor a través de las enseñanzas. Cuando era niña me llevaban a la escuelita dominical, aprendí allí ciertos pasajes de la Discúlpame, Biblia. ¿qué es la escuela dominical para aquellas personas que recién, es decir,
No Nosotros, conocen. exacto, a YouTube, a diversas plataformas llegan personas buscando soluciones, buscando respuestas, quizás en algún momento de holgura, un momento de angustia. Entonces, ¿qué es una escuela dominical para aquellos oyentes que quizás no saben de esta doctrina? Claro, escuela dominical viene bueno, del nombre domingo, ¿no? Ujú. Una escuelita donde los niños se reúnen Solamente los y domingos. sí, los Ok. domingos especialmente y enseñan lo que son los pasajes bíblicos, las Ujú. historias más conocidas, ¿no? Como la de Moisés, la de Claro. Jonás y etcétera, ¿Y, etcétera, y eso es etcétera, el solo para nacimiento de niños, Jesús. para adolescentes, para pequeños? ¿En qué rango de edad? O es que se segmentan las edades cuando uno va a una iglesia cristiana? ¿Se separan por edades o cómo es el procedimiento? Sí, así es, se separan por edades, hay para cunas, hay Ah, para mira tú. niños de Ajá. 3 a 5 años, después de 7 a 9 años y después ya para los adolescentes y cada uno tiene su salón conforme a los años que tienen, ¿no? Entonces ahí Es como ya tipo un colegio, ¿cierto? En el sí, así grado es. 1 están los niños de tal edad, en el grado 2 y así, algo así. Sí, y entonces te van enseñando según tú lo puedas comprender, lo puedas Entiendo. asimilar, los pequeños con dibujitos, que pintamos una hojita, los más grandecitos ya que van entendiendo, con un poquito más ya de enseñanza, más que todo de la Biblia, y Claro, así sucesivamente. Entonces, yo crecí en ese ambiente, en ese entorno. sí, en ese entorno, y la verdad que yo pude conocer a Dios, pero y todo bien, ¿no? Todo bien, pero cuando yo ya era adolescente, ya llegué a los 14 años y yo participaba muy activamente en la iglesia. Yo te comentaba que había sido líder y estaba como que muy involucrada, pero después no sé qué es lo que pasó. Ujú. Yo recibí al Señor a los 9 años aproximadamente, me bauticé a los 11 y bueno, cuando yo ya tenía 14 años me comenzaba a preguntar, como creo que muchas de las personas se preguntan en algún Claro, se momento, ya cuestionan, ¿no? sean así es, así sean niños, así sean grandes y recién comienzan a conocer al Señor, es de por qué yo hago esto, ¿no? ¿Cómo saber si yo estoy realizando o estoy en lo correcto o lo que me enseñaron desde que era pequeña es lo correcto? Exacto. Entonces, y llegaste a ese punto, pero también te pareció un poco aburrido ir a la iglesia porque estabas obviamente bajo la tutela de tu padre, bajo sus órdenes. Y yo creo que algún niño eh, que estudia de lunes a viernes o sábado, quizás el domingo descansa, quiere jugar, pero ir a la iglesia te parecía aburrido, te parecía hostigado hasta algún punto llevar esa rutina todos los días, todos los meses del año, digamos. Bueno, como dice el dicho, cuando era niño pensaba como niño, ¿no? Entonces, Ujú. cuando era niña quería jugar, esperaba hasta el final de la escuela bíblica para poder jugar con mis compañeritas y mis compañeros de clase y simplemente pensaba en jugar, o sea, yo iba a la iglesia y era como que a qué hora termina para poder jugar, ¿no? Mm, Sí, sí quería aprender, pero a la vez también era como, quiero jugar. Y cuando uno es niño simplemente quiere jugar, quieres divertirte y a claro, veces en la iglesia como que no puedes hacer tanta bulla, entonces por eso es que hay un lugar especial para niños. Y esto fue incrementando más que todo porque en la niñez un poquito normal, pero cuando ya eres adolescente, un poquito como que te comienza a incomodarse estas cosas, de que quiero dormir un poquito más el domingo, de repente hay un día que estás dispuesta, otro día que no. Entonces por ahí como que te comienza a incomodar, ¿no? Te claro. comienza, de repente tú dices el día domingo, de repente podría ir a otro lugar, Al cine, al a cine, divertir, como adolescente, ¿verdad? Entonces claro. como que eso yo creo que, y muchos adolescentes se callan, no le dicen a sus padres realmente lo que sienten porque mis padres se van a molestar, porque siempre ha sido así. Pero es que estás Entonces, obligado, llega un punto en que tienes que hacerlo porque vives en vamos, un hogar donde hay órdenes, ¿no? Entonces el así padre, es, la madre ordena y así es. muchas veces los niños o los adolescentes, quizás un poco ya más difícil, tienen que acceder a esta petición, en este caso de ir a la iglesia. Bien, y es decir, remontándonos de tu infancia, tú creces en un ambiente cristiano evangélico con tus padres cristianos, te aburría, me dices, quizás seguir la rutina, ir a la iglesia,
y conforme ibas creciendo estabas muy metida en este mundo, pero ¿hasta qué edad exactamente tú te dices, estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Por qué yo creo en Dios? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sí, más que todo cuando estaba adolescente me comencé a cuestionar porque aprendía, ¿no? Que habían diferentes religiones y yo me preguntaba por qué hay tantas religiones y qué me hace pensar a mí que yo estoy dentro de lo correcto. Claro, mis padres me inculcaron esa verdad, pero digamos, de repente por ahí no era la verdad absoluta, sino era una Ah, verdad claro, por relativa, supuesto. que para mí era mi verdad, pero ponte para un mormón es su verdad, o para los testigos de Jehová, que más o menos van en la misma línea, o sea, todos creen en Dios, pero tienen una diferente perspectiva de lo que es el cristianismo, Claro. tienen diferentes maneras de verlo. Como dicen, ¿no? A veces el cliente no tiene la razón, sino tiene su razón. Exacto. Sí, entonces más o menos por ahí como que me iba cuestionando, me iba preguntando qué hacer, qué pensar en ese momento, porque simplemente yo decía de repente alguien, por ejemplo, que nace en un ambiente dentro del ocultismo, Ya. ¿no es cierto? Brujería. Sí, con padres que desarrollan esto. Y si yo voy y les predico, para ellos esa es su verdad de ellos y eso es lo que ellos Eso es lo creen y correcto. más es lo correcto y es como sus padres crecieron y le enseñaron que esa era la verdad y que así debe ser. O para un ateo, ¿no? Que tiene padres ateos y que le enseñaron tal cual así, que no existe Dios y que no tienes que preocuparte en estar buscando cosas y simplemente tienes que estar feliz. Entonces, para ellos es su verdad y cuando tú debates con ellos o conversas con ellos, ellos te van a plantear lo que es su verdad, ellos lo van a defender hasta el final porque es su verdad. Entonces, Consideran que es lo correcto para ellos. para ellos. Entonces, es como que una verdad no tan globalizada para todos, o sea, no es lo que piensas tú, van a pensar todos, entonces encajar ahí y cuando tú vas conociendo a más personas, te vas encontrando personas que opinan y piensan distinto que tú, que tienen diferentes religiones. Y claro, esto Débora, con todo el respeto del mundo para aquellas personas que quizás piensan distinto a nosotros, ¿no? Entonces, como bien indicábamos al inicio del podcast, no queremos nosotros implantarte una ideología, no queremos decirte, oye, sabes que conviértete, no. Simplemente estamos dando nuestros puntos de vista así como tú consideras que estás en lo correcto. Nosotros quizás en algún momento considerábamos que no estábamos en lo correcto, pero de ahí conforme iban pasando los años, ya venían las experiencias, venían los temas espirituales, las pruebas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, recalcar esto simplemente porque hay en ocasiones, bueno, hay gente que quizás se va a sentir ofendida defendiendo claramente y duramente su postura, que está bien, pero si quieres tú dejar algún comentario, quizás quieres exponer tu punto de vista, tienes la caja de comentarios totalmente abierta. Nosotros estamos aquí democráticamente, tenemos la caja de comentarios abierta para que tú puedas escribir todo lo que tú quieras dentro del marco del respeto, por supuesto. Entonces, te llegaste a cuestionar de por qué era la situación de que tú seguías yendo a la iglesia, por qué, a qué se debe. Y esto también pasa en un tema psicológico. Sabemos que los adolescentes ya tienen un tipo de desorden, digamos, hormonal, que hace que ciertas cosas ya cambien. Y cerebralmente, por supuesto, mucho más aún, ¿no? Hay adolescentes que quizás ya no obedecen a sus padres, quieren tener enamorado a corta edad, quieren hacer lo que quieren, se meten quizás a mundos perdidos. Entonces, en esa adolescencia que tú estabas, te llegaste a cuestionar, te llegaste a preguntar por qué creías en Dios. Sí, ¿por qué creí en Dios? Porque es que si es que estaba haciendo lo correcto, porque iba a la iglesia todos los domingos y etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchas preguntas que yo me imagino que todos los adolescentes se deben preguntar, cuestionar en algún momento de su vida, ¿no? No siempre se lo van a comentar a su papá porque es algo vergonzoso, porque tú sabes que tus padres ya tienen una definición, ¿no? De lo que Exacto, creen, de lo que claro. saben, en cambio tú no. Y entonces dices, pero yo no pienso así, o por ahí vas aprendiendo nuevas cosas, escuchando nuevas cosas, nuevas ideas de tus demás compañeras, compañeros, entonces te encuentras en una encrucijada y yo creo que está válido, ¿no? Está válido que los adolescentes se encuentren confundidos porque comienzan a averiguar nuevas cosas, quieren saber nuevas cosas
y están confundidos, adolecen de carácter, adolecen de muchas cosas. Entonces es ahí donde la confusión comienza a entrar Claro, y todo exacto, lo era lo que iba a demás. decir, confusión. Sí, entonces eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Obviamente no le comentaba a mis padres porque me parecía una falta de respeto, ya que uno como menor de edad y que estás bajo el techo de tus padres, pues entonces no puedes cuestionar mucho que digamos, no puedes decir no, no quiero ir el domingo o pues porque parecería un poco Rebelde desorden, también, ¿no? sí, rebelde. Entonces yo como adolescente me callé muchas cosas, pero sí dentro de mi cabeza era como que me preguntaba y trataba por mí misma. Yo creo que ese fue mi error, preguntarme a mí misma y averiguar cosas por mí misma y entonces eso fue realmente lo que a mí me... Y entonces, como sí, falta de experiencia. ok, ok. ¿Y en dónde buscabas tú las respuestas a esas preguntas, a esas interrogantes que tú mismas te hacías, quizás al momento de dormir? O por qué no una amiga que quizás era católica o era distinta a tu creo, a tu religión, te decía, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ella hace unas cosas distintas a las que yo puedo hacer? ¿O por qué yo no puedo hacer lo mismo que ella? ¿Por qué no? Entonces, ¿en dónde comenzaste tú a buscar respuestas ante estas preguntas que tú misma te creabas? Yo comencé a hacer preguntas a mis amigas, a mis amigos, la manera como ellos más o menos pensaban, qué es lo que pensaban, no con forma de criticar lo que su verdad de ellos, ¿no? Sino Ya, con forma de a escuchar, asimilar y decir, bueno, ok, sacar voy a, conclusiones. sí, sacar conclusiones y voy a observar y voy a ver por qué ellos piensan de esa manera, de qué manera se le criaron y todo lo demás, ¿no? Ok, entiendo. Y bien, tenías hermanos, hermanas que también estaban en el mismo plan, digamos, o sea, los padres les obligaban a ir a la iglesia y tal, era todo en sí globalizado dentro de tu hogar. Es un punto muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era hermana, yo era la segunda hermana de mis cuatro hermanas, entonces es como que, bueno, no era la mayor de todas, pero sí la que seguía después de mi hermana mayor. Y es como que un peso, ¿no? Porque tú tienes hermanas menores y tus padres te dicen, tus hermanas te van a ver, Ejemplo, el clásico, tú eres el sí, ejemplo. sí, así es. Entonces, como que si tú no vas a la iglesia, tus hermanas tampoco y están más pequeñas. Y entonces ahí era una responsabilidad, un peso extra, ¿no? Una Para carga, mi digamos. parte, sí. De la responsabilidad de dar el buen ejemplo a mis hermanos, ¿no? Ok. Y bien, pasa tu adolescencia, tus 14 y 15 años, imagino, esto no lo estoy asumiendo, te descarriaste como todo adolescente, como todo puber, ¿por qué no? Y, y te olvidaste de Dios, te olvidaste de quizás aquello que te habían inculcado tus padres, aquellos pasajes bíblicos que a veces nosotros recordamos que nos enseñaron en la iglesia, nos lo dijo nuestro papá, nuestra mamá. ¿O qué pasó? ¿O seguiste tú en la iglesia? ¿Seguiste con esta doctrina? ¿Seguiste siendo líder? ¿Qué es lo que sucedió después de este cuestionamiento en tus 14 o 15 años? Yo realmente al comenzar a investigar y a saber un poco más en diferentes tipos de amigas, preguntaba a testigos de Jehová, a mormones, a personas inclusive ateas que no creían en Dios. Y entonces yo, bueno, me decidí, digamos, me cansé de ciertas cosas. Me cansé de un domingo de despertarme temprano, de... Y a mí no era como que me obligaban, simplemente lo sentía como una rutina y yo decía, quiero conocer nuevas cosas, quiero ir, por ejemplo, dentro de las iglesias cristianas evangélicas existe también este debate de que no vayas a la otra iglesia, que es también cristiana, porque allá adoran de otra manera y de repente por ahí te vayan a confundir. Y a mí no se me permitía ir a otras iglesias, cristianas también, evangélicas. Ah, mira. Sí, entonces ahí, por Era ahí, distinto, quizás el proceso, cómo sí, se lleva, ¿no? Un culto, un servicio, o una misa, como otros le conocen. Era sí, distinto. sí, así es. Y yo tenía amigas en otras iglesias que también eran cristianas y era como que yo también quiero ir, quiero participar, más que todo, una amiga hacía coreografías y a mí me gustaba mucho la música, bueno, me gusta hasta ahora. Y yo quería participar, yo decía sí, y me invitaban a su iglesia y no podía ir y era como que
una confrontación para mí. Entonces yo empecé a simplemente decirle a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Como no podía decirle, ¿sabes qué, mamá? Ya no creo en Dios, no sé, ya no me siento con esto de servir a Dios, de ir a ser un líder, de quizás por ahí cantar. Yo simplemente me quiero alejar de todo eso. Entonces, al principio comenzó porque voy a ir con una amiga, voy a ir a la misma iglesia, pero está en otro lugar, ¿no? Está en otro lugar dentro de acá, pero no está en esa iglesia, sino en otra. Y comencé a ir con esa amiga a la otra iglesia, a asistir a otras células y poco a poco así me fui alejando. Te fuiste alejando. Perfecto. ¿Y, y en qué momento de tu vida, bueno, ya no eras un adolescente, ya entrabas quizás tú a una edad un poco también más complicada, y ya no, ya te olvidaste en ese punto de Dios y vivías quizás tu vida libertina como todos lo hemos hecho en algún momento, eh, ibas quizás a fiestas, hacías quizás todo lo contrario a lo que tus valores o tus cimientos decían o te habían inculcado tus padres, ¿cierto? Sí, yo me independicé, de hecho, a los 18 años recién Ah, te fuiste de cumplidos. tu casa. Sí, me independicé, alquilé un cuarto para mí, Un ya cuarto es una que, habitación, sí, ¿cierto? un cuarto, una habitación para mí sola, por buscando mi, digamos, mi libertad. Yo quería buscar mi verdad, quería encontrarme a mí misma, saber qué es lo que yo quería y todo lo demás. Yo decía, si voy a Dios, yo quiero que realmente sea por mí. Yo quiero que realmente sea mi decisión y no decir, ay, porque toda mi vida fui a la iglesia, entonces yo por eso estoy aquí. Claro. No, yo quería decir, no, si yo voy a la iglesia es porque yo voy a entrar y voy a entrar con todas las ganas de ir y adorar a Dios. Y si yo no encuentro esa respuesta, entonces simplemente me voy a alejar de Dios. Y eso fue lo que hice. Me alejé de mis padres, me alejé de Dios, hice las cosas como yo pensaba. Gracias a Dios no fue como que yo me metí en drogas, en ciertas cosas, ¿no? Más peligrosas, Ujú. o ingerir sustancias o cosas así. Pero sí, totalmente, pues de lado ya no asistía a la iglesia, participaba en fiestas, pero tampoco no es que me excedía de cosas porque tenía una base por ahí, Claro. pues, ¿no? Entonces eso no, Algo en quizás, la cabeza que te decía, oye, hasta aquí nada claro, más. sí, sí, eso no me permitió que yo pasara más allá de otras cosas, ¿no? Ok. Y cuando ya estaba pasaste ya, imagino, esta etapa, este tiempo de vida libre, ¿en qué momento tú también nuevamente te das cuenta que verdaderamente lo que tus padres te decían era lo correcto? ¿En qué momento dices, oye, estoy equivocada? Efectivamente, el Dios eh, que mis padres me decían que existía, existe. Llegaste tú a un encuentro espiritual, estuviste enferma en cama y por ahí hubo un milagro que te sanó, o en qué momento sucede se destapa esta realidad, esta verdad que hasta fecha de hoy prevalece, pues obviamente en tu cerebro, en tu mente, y es algo que nadie va a sacar pues hasta tus últimos días. La razón y la circunstancia por la cual yo regreso a Dios es cuando yo doy a luz a mi hijo, a mi primer hijo, y yo estaba contigo, ¿no? Salíamos y todo lo demás, Exacto. y entonces yo no sabía que aquí mi compañero, su familia era cristiana. Yo no sabía que él tenía una familia, una madre, un padre que también asistía, ¿no? Y entonces ahí empezamos un poquito con tu Claro. historia. Y los dos salíamos y él tampoco no sabía que yo era cristiana, ni yo tampoco sabía que su familia era cristiana. Entonces éramos así como dos X por ahí saliendo y cuando yo llego a estar embarazada de mi hijo, es que yo realmente digo, wow, ahora sí el peso está sobre mí, ¿no? Todo lo que un día yo le hice a mi mamá, a mi papá y todas las cuestiones y ahora yo con mi hijo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar? Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo un poquito recapacitar en cuanto a lo que es mi vida, cómo es que la voy a llevar y todo lo A demás, ¿no? proyectarte, tenías un poco, tuviste miedo del futuro, o sea,
¿qué va a pasar ahora en adelante? Voy a tener un hijo, nunca tuve un hijo, no sé cómo criarlo, no sé cómo hacer. ¿Tuviste miedo en algún punto de esa proyección que tuviste en ese tiempo? Claro, por supuesto, sí. Cuando tuve a mi hijo tuve mucho, mucho miedo del que voy a hacer, qué le voy a enseñar a mi hijo, que con qué bases, porque estaba hasta allí y realmente todavía seguía un poco, no tenía tan definido lo que yo quería, ¿no? No era tan claro para mí. Y entonces era bastante confuso y era un peso que yo sentía, ¿no? Entonces, eh, yo realmente el día que di a luz a mi pequeño, yo le pedí perdón a Dios por haber hecho todas esas cosas, por haberme alejado, para empezar, de Dios. Y bueno, en este transcurso me di cuenta que Dios me guardó de muchas cosas, de muchos peligros, porque yo estuve en la calle. Entonces, para mí fue bastante conmovedor de que Dios me cuidó y me guardó de muchas cosas malas, ¿no? Y A de, pesar que hiciste las cosas mal, ¿no? sí, a pesar de que hice las cosas mal y de encontrarme pues a mi pareja que eres tú y no saber que tu familia era cristiana. Claro. Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué? No, claro, yo entiendo que tuviste tu situación que quizás, y de hecho la palabra de Dios lo dice, ¿no? En tu angustia me vas a buscar. La palabra de Dios no se equivoca en ninguno de sus puntos, en ninguno de sus extremos. Pero, ¿por qué crees en Dios? Si tú tienes en este momento una persona que está confundida como tú, quizás la embarazaron y el padre se fue y está viendo este podcast, está escuchando este podcast, ¿por qué debería ella creer en Dios? Bueno, Dios, Hizo, ¿hubo algo espiritual, algún milagro, un ángel se te apareció? No sé, algo que te haya marcado en ti para que tú digas, oye, verdaderamente estoy en el camino correcto. wow, eso sí pasó años mucho más después. Era al principio cuando di a luz a mi hijo era como que voy a hacer ahora, quiero pedir perdón a Dios por esto, pero no era algo tan como que tan firme, no es como que yo voy a ir a la iglesia, voy a ser firme ahora, me voy a reintegrar, voy a servir al Señor como antes, no fue así. Fue cuando realmente yo tengo una visitación de, de un ser extraño. Simplemente yo estaba durmiendo, se me apareció, era todo de negro y realmente yo sentía que mi espíritu, mi alma se iba, ¿no? Se iba para arriba y bueno, así como que me jalaban, ¿no? Claro. Era de noche, yo estaba durmiendo, pero de ahí abro mis ojos y veo esta sombra, esta silueta al lado del ropero. Yo en esta circunstancia yo estaba en la casa de mi mamá y había ido a visitarle y esta imagen, esta sombra se me presentó. Entonces era como que todo estaba en tinieblas y lo veo bien y era una mujer con un vestido largo y cuando yo veo sus pies, no tenía pies, entonces yo voy subiendo y le veo los ojos y es ahí donde yo siento que mi alma simplemente se va. Entonces yo le comienzo a rogar a Dios, Dios por favor, ten misericordia, perdóname y todo lo que una persona, cualquier persona haría por socorrer su vida en ese momento, ¿no? Exacto. Sabiendo de que de repente vas a morir. Entonces Dios, en ese momento sentí como esto caliente que entró desde mi cabeza hasta mis pies y simplemente la sombra se fue, ¿no? Entonces para mí esa noche fue una noche muy aterradora para mí y realmente es como que otra oportunidad más de parte de Dios para mi vida y para mí eso fue ya Fue como una revelación. sí, porque yo realmente me di cuenta que la muerte existe, estos espíritus existen, entonces, y que Dios vino a interceder en ese momento para socorrerme, entonces para mí ese fue el punto más clave. Ah, perfecto, entiendo. Entonces, a partir de esa fecha, tú lo tomaste como una segunda oportunidad que te dio Dios para que hagas las cosas bien, para que, si bien es cierto, pidas perdón por tus pecados, por estar descarriada, así tal cual el hijo pródigo. La Biblia nos menciona también este pasaje acerca del hijo pródigo que se fue, y gastó el dinero, luego regresó y el padre pues lo recibió. Así, tal cual, nuestro Padre, nuestro Creador, siempre va a estar con los brazos abiertos, va a estar llano
a perdonar nuestros pecados siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto a seguirle. Entonces, y bien, está perfecto tu testimonio, muy agradable, quizás muy conmovedor en algunas partes, y es también algo similar a lo que me pasó a mí, casi se asemeja pues a un 80, un 90% de lo que me ocurría a mí. No, yo llegué en algún punto a cuestionarme, inclusive a cuestionar la existencia de Dios. Yo viví una vida muy descarriada, claro, no con extremos, pero viví mi vida como cualquier adolescente, como cualquier joven lo hubiera podido vivir. A tu mejor manera. A mi mejor manera, como yo pensaba. Yo consideraba que estaba haciendo lo correcto, me creía el rey del mundo, tomaba licor, salía, discotecas, mujeres, etcétera, etcétera, y pensaba que pues estaba en lo correcto, hasta que llega un punto en que, bueno, y remontándonos rápidamente, yo también provengo de unos padres que estuvieron firmes en esta doctrina y que me inculcaban en algún momento de mi vida, me obligaban, yo lo considero así, me obligaban a ir a la iglesia, yo no quería jugar fútbol y prácticamente perdía mi domingo, eso es lo que yo pensaba. Ahora a mi edad, yo agradezco y doy gracias que esa obligación que hacían mis padres para conmigo sirvió de mucho para poder tener estos cimientos que quizás ya nadie me los va a sacar de la cabeza. Entonces es como un árbol pequeño, cuando ya crece torcido es un poco difícil, pero cuando ya tiene verdaderamente esta doctrina, los cimientos, las bases bien formadas, es bien difícil que tú puedas apartarte. Entonces yo crecía, no recuerdo exactamente cuándo acepté a Dios en mi corazón, porque fueron tantas veces, no la recuerdo, pero llegó en un punto en que yo mismo me cuestionaba, me decía, ¿por qué la gente se persigna? ¿Por qué cuando pasan por un cementerio las personas hacen este ademán? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Por qué? Y yo preguntaba a mis amigos, a las personas, y no sabían cómo responderme, porque y es aquí donde muchas veces entra en confusión. Las personas dicen, no, yo soy católico porque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío fueron católicos hace muchos años. Entonces, no es que esté mal, porque al final tú crees en lo que tú quieres. ¿Okay? Este es un país totalmente abierto, democrático, para que tú puedas creer, tener el credo que tú desees. Pero yo me preguntaba, ¿por qué adoran ídolos? ¿No? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existe Santa Rosa de Lima, San Pedro, existen tantos santos? Y buscaba, inclusive me encontraba con estos pasajes donde no te harás de ídolos. Entonces yo entraba en esa confusión. ¿Por qué su Biblia, o por qué esta Biblia dice que no adores a los ídolos? ¿Y por qué existen estos ídolos? ¿Por qué justamente los adoran? No entendía, no lograba entender a qué se debía esto. Entonces es ahí donde yo prácticamente comienzo a buscar otras respuestas, y llega un punto en que tenía 17 años, y aquí en Perú a esa edad tienes que ir a registrarte a un servicio militar para que te den un carnet, una tarjeta, y en algún momento puedan llamarte, pues si hay algún conflicto, etcétera, te puedan llevar. Entonces resulta que yo iba y estaba subiendo un puente, y de pronto aparecen tres malhechores para obviamente despojarme de mis pertenencias, para robarme, era un hurto. Entonces yo me pongo de manos abiertas para que puedan quitarme el reloj, el dinero quizás, o ciertas cosas de valor que ellos venían a buscar, y tenía mucho miedo porque quizás creo que era el primer robo que yo tenía en mi vida. Y de pronto yo veo por aquí, no sé, en México se le conocen como camiones, ¿no? Como buses, por aquí en Perú se le conoce como buses, combis, ¿no? Estos servicios de transporte público. Y de pronto en ese entonces, en ese momento, lo que yo hacía era transcurría el tiempo de muy lento. Veía que el tiempo pasaba muy lento, y yo vi en esta combi, en este bus, que una persona bajaba. En ese momento yo lo veía todo muy lento, ¿okay? Pasaba en cámara lenta. Una persona de un porte atlético, un porte militar, inclusive recuerdo el short, tenía un polo como que si esta persona hubiera venido de hacer deporte.
y bajaba y automáticamente me miraba. Yo le ponía unos 35 años, unos 40 años, pero era una persona muy atlética, muy formida. Era alta esta persona, entonces corría y me miraba y yo veía su trote muy lento y venía hacia mí y me miraba a los ojos y venía hacia donde yo estaba con los malhechores, ¿no? Y esta persona se acercó y los malhechores al verle prendieron la huida hacia la parte de arriba, a una plaza, porque yo me encontraba con una especie de tren subterráneo. Wow. Entonces esta persona pasó por mi lado como quien iba atrás de estos malhechores. Y entonces yo en ese momento quedé un poco en shock por el primer robo, era quizás un adolescente. Y no había mucha diferencia entre bajar y subir estas escaleras que daban desde un paradero, de una estación de bus, hasta una parte de arriba, tipo un subway, ¿no? Un tren de estos de Nueva York, por ahí, para que me puedan tener referencia. Entonces, al cabo de que esta persona formida pasó tal cual corriendo tras estos malhechores, yo subo automáticamente, rápidamente, y resulta que como es una plaza amplia, es muy amplia, esta persona ya no estaba. Esta persona, por más que yo buscaba con la visión, no estaba. Entonces, muy al margen y paralelo a esto, yo sentí algo en mi ser, sentí algo en mi corazón que me dio protección. Que me dio protección, entonces lo sentí. Es algo que cuando tú sientes adentro de ti una presencia, una unción, como otros le llaman, es algo muy difícil de que tú puedas quitártelo de la noche a la mañana. Yo lo consideré prácticamente un milagro porque trataba de buscar a esta persona que quizás me había salvado para mí de estos malhechores, pero no estaba. Y el trecho entre subir a esta plaza era muy pequeño. Es poco probable que esta persona haya corrido tan rápido a tal punto de desaparecer. No sé, déjame en la caja de comentarios si crees que fue un ángel, crees que fue eh, un enviado de Dios que llegó a darme protección. Porque de niño yo recuerdo también que acepté a Dios en mi corazón. Y dice la palabra de Dios que todos son hijos de Dios si es que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa fue una de las 4 veces que yo sentí esta presencia divina en mi ser, en mi corazón, en mi mente, porque llega un momento que además que tú sientes esta presencia, tú te afliges, te quiebras, lloras a veces y sientes claramente que algo está sucediendo en tu ser. Entonces, a partir de ese momento yo ya cambié un poco la manera en cómo pensaba y después de mi vida libertina que yo tuve, ya llegó un momento de aflicción donde considero que Dios corrigió un poco mi vida, quiso ponerme al derecho y es ahora donde yo estoy. Es ahora donde quizás estamos sentados aquí dando un testimonio que pueda ser de valor para alguna persona que quizás esté pasando por esos momentos válidos, ¿por qué no? Porque es un proceso de vida, es un proceso donde los adolescentes hacen lo que quieren, los adultos también tienen sus novias, etcétera, etcétera, pero no saben que quizás no es el propósito de Dios. Yo creo que cada persona tiene un propósito ya escrito, pero Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. Yo tengo muchas anécdotas y vamos a hacer un pequeño otro podcast, quizás una Vamos a serie de, continuar. sí, una continuación para ver dónde realmente Dios me ayudó y supe la existencia. Entonces es algo que ya nadie ni nada va a sacar de mi cabeza, que Dios existe y este Dios es al cual yo sigo, es al cual considero que es el camino correcto, porque además de suceder algo espiritual, ya yo tengo clara, y esto está totalmente clarísimo en mi corazón, en mi mente, que es el Dios correcto. Entonces, debido a estos sucesos espirituales que me sucedieron, que fueron muchos, la verdad, y vamos a estar, Hemos contado uno de ellos. sí, son bastantes que quizás, y muchos quizás a veces me sorprenden a fecha de hoy. Digo, Dios, gracias por haberme ayudado, por haberme salvado quizás de la muerte cuando no lo merecía.
Entonces yo llegué hasta esos puntos y hasta el día de hoy yo creo que mi vida cambió en un punto de mi vida donde yo sufrí quizás algún tipo de depresión, de prueba, como nosotros le llamamos. Dios pone pruebas para que puedas ver su fe, puedas tener fe en Él, y Él justamente te pone esa tormenta. Muchas veces puede ser una pérdida de un familiar, una separación matrimonial, puede ser una enfermedad. Entonces, durante esas pruebas se ve realmente la fe que tú tienes hacia Dios, ¿no? Y amigos, entonces básicamente ese ha sido el testimonio de por qué nosotros a veces nos cuestionamos, llegamos al punto de pensar que estamos en lo correcto, no estamos en lo correcto. Pero yo te digo que hazte las mismas preguntas que quizás yo en algún momento me hacía. Si tú eres católico, tú eres musulmán, tú eres, sea de la religión X que sea, hazte las preguntas tú mismo y vas a ver que tú mismo vas a tener las respuestas. Entonces, no quiero pasar por alto este versículo que dice en Deuteronomio 8, 5, perdón, del 8 al 10, donde claramente dice que no te harás de ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre, de mujer, de aves, animales, etcétera, etcétera, y no te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma. De ninguna forma. Entonces, yo te dejo este versículo para que tú puedas reflexionar. Y por qué no también mencionarte que en Hechos 16:31 dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, cree, no adores a ídolos, sino la Biblia te lo dijera claramente. Entonces, basta con creer que existe un Dios que no puedes ver, pero muchas veces Él te va a decir que lo puedes sentir. Te va a decir a través de un milagro, a través de una sanación, a través de algún suceso de aflicción que tú tengas, y Él va a estar ahí. Eso. Créeme que eso sucede. Voy a estar sacando un pequeño bosquejo para ver realmente lo que realmente me sucedió, y también reforzó la creencia, la doctrina que yo tengo. Y estoy seguro que te va a gustar. Te vas a sentir identificado porque muchos de nosotros hemos pasado por momentos de depresión muy, muy fuertes. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Débora, aquí en estos testimonios? Decirle a algunos de nuestros amigos suscriptores o alguna persona que quizás esté viendo este video, escuchando este podcast, que se siente en algún momento afligido por alguna situación Similar. que le está sucediendo, quizás algún problema, alguna ruptura, algún juicio, algún tema que le pueda estar afectando bastante en estos momentos, algo que le quieres decir, compartir, que pueda ser de bendición y pueda ser de provecho para su vida. Sí, bueno, principalmente nosotros queremos ser realmente transparentes con todos ustedes, contar realmente lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido, y realmente no nos va a alcanzar las horas para comentarlo en un solo podcast, ¿verdad? Así que vamos a seguir poniendo más historias cada parte de nuestras vidas. Nosotros somos bueno, nosotros ya tenemos juntos 10 años, así que los años no vienen en vano, hemos aprendido muchas cosas, hemos pasado muchas cosas como matrimonio, así que si no estás suscrito al canal, te animo a suscribirte. Si estás en un post, escuchando en un podcast, únete, síguenos para que tú puedas continuar con nosotros, siempre atentos, escuchando cada uno de los videos que tenemos para ti. Así Y que por qué no mencionar? Porque nosotros venimos también de una separación, que es muy común aquí en matrimonios peruanos, en matrimonios de Sudamérica, americanos, en cualquier parte del mundo la gente se separa. Entonces, Dios restaura matrimonios, queridos amigos. Y esto es para que más o menos se vayan haciendo una idea de lo que se viene, de estos testimonios, de estos pequeños problemas que pasan entre parejas, en la familia como tal. Entonces, este podcast es para eso, es para que puedas aprender, y quizás si te sientes identificado, ¿por qué no contactarnos? Contactamos dejándonos un mensaje por ahí por interno, y de tal manera y que te pueda ser de provecho y pueda ayudarte quizás en algún momento de tu vida. ¿Ok? Bien. Y entonces de momento eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo, suscríbete al canal, y pues nos vamos a estar viendo en el próximo encuentro.
Nos vamos a despedir deseándote que estés bien, que te cuides y que Dios bendiga tu hogar y tu vida. Nos vamos a ver en el próximo encuentro. Chao, Chao, chao. chao.